Buenos días, bienvenidos al análisis del 3 de abril del 2023 con Volume Profile Price Action Theory. Vídeo con fines educativos, no son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Vamos a comenzar como siempre con Dow Jones. Bueno, pues Dow Jones estamos en un punto muy interesante porque después de esta caída tan grande que habíamos tenido, bueno, parece que ha remontado un poco el vuelo, pero vamos a no perder la perspectiva. Tenemos una directriz bajista muy importante. Aquí tenemos un objetivo muy clásico, muy habitual, que era un final de VWAP mensual del mes, de hace 2 meses. Y tenemos un VPOC mensual pendiente de testear. Es decir, no sería nada raro que hubiera una subida todavía a los 33.883. Por debajo, pues evidentemente aquí tenemos un gran nodo de volumen, un VPOC mensual en 32.643. Es decir, estos dos puntos van a definir todo, y la directriz bajista, que mientras la respete, pues bueno, tenemos un sesgo bajista. Ya comentamos que los 100% eran lugares de posible reversión, como así ha sido, pero vaya, simplemente ya tenemos que estar esperando un poquito aún a que desarrolle. Si nos vamos ya para lo que es intradía, una vez visto a largo plazo un poco lo que hay, pues vamos a ver los objetivos que tenemos más cercanos. En primer lugar, estamos en una zona de price action importantísima. Los siguientes puntos interesantes, en mi opinión, tenemos esta zona donde nos coinciden dos VPOC semanales alineados, es decir, 33.784 sería nuestro gran objetivo alcista. Primero tendríamos la proyección de este retroceso FIBO, el 161,8%, lo tenemos ya muy cerca en los 33.644. Como siempre comentamos, cuidado si por un casual no llega a tocarlo y rechaza. Si tiene un fallo a la hora de cumplirlo, aunque es verdad que se queda pocos ticks. Entonces, esta zona justo donde estamos ahora es muy importante por ser una zona de price action. ¿Cuáles son los objetivos inferiores? Bueno, los objetivos inferiores para empezar sería el mínimo de hoy, con un poquito de volumen que hay aquí acumulado en zona 33.467, y luego ya hablaríamos de este pequeño nodo de volumen en 33.316. Este otro nodo de volumen que había sido un objetivo alcista y que es el Naked VPOC diario del viernes, gran objetivo bajista, 32.216, y luego ya mucho más abajo tendríamos que empezar a plantearnos la zona de price action, 33.016, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un Naked VPOC semanal, aquí tenemos ya muchos objetivos, pero primero tendremos que ver que se complete esta reversa. En cuanto al S&P, bueno, pues S&P hemos roto esta directriz tan importante y nos hemos ido a un VPOC mensual. Es un lugar, evidentemente, además aquí nos coincide con un final de VPOC mensual también. Esto es una zona de resistencia importantísima. Vamos a ver cómo se comporta, porque ¿cuál sería el siguiente objetivo alcista? Bien, pues el siguiente objetivo alcista sería los máximos del mes anterior, que estaríamos hablando de los 4.207. Vamos a dejarlo aquí marcado. Sería nuestro objetivo alcista más importante. Después tendríamos un Naked VPOC semanal en 4.273. Pero vamos a ver ya este mapa a corto plazo como hacemos siempre. Bien, la proyección de retroceso FIBO nos manda, como ocurre un poco en Dow Jones, a los 4.156, que nos coincide también en una zona de cierta densidad, unos nodos de volumen, así que nuestro gran objetivo alcista lo vamos a tener aquí marcado. En segundo lugar, tendremos que hablar ya de los objetivos bajistas. Tendríamos los 4.117 como primer objetivo bajista y a continuación deberíamos hablar de esta zona, este punto que fue un antiguo VPOC diario que era objetivo, vuelve a ser objetivo en este caso bajista, pero nuestro gran objetivo bajista debería ser volver a esta zona de price action con Naked VPOC semanal 4.081. Ahora que se han terminado los collar estos de JP Morgan, etcétera, etcétera, pues bueno, no se sabe muy bien lo que puede ocurrir, pero aparentemente
aparentemente toda esta subida pues no ha sido con un grandísimo volumen, ¿no? Entonces simplemente vamos a esperar acontecimientos. Si nos vamos al Nasdaq, pues Nasdaq en el largo plazo, aquí sí que ha tenido un comportamiento mucho más fuerte, alcista, y vamos a ver lo que puede dar de sí en gráfico, para empezar, en gráfico de un día. Pues en gráfico de un día tenemos que la proyección de este retroceso FIBO, si quiere seguir subiendo, nos iríamos a zona de máximos a 13.646. Me refiero a zona de máximos, lo que se dio en estos días aproximadamente en agosto del 2022. Una recuperación más que importante. Si hay un fallo para llegar a esta zona, bueno, primero tendremos el VPOC semanal en 13.520. Si hay un fallo, pues la vuelta atrás, es verdad que aquí tenemos un pequeño gap, ya veremos si es de agotamiento. Podríamos ir a visitar directamente los 12.907, pero esto vamos a verlo ya en nuestro gráfico intradía. Bueno, aquí tenemos un gap, aquí tenemos la proyección de retroceso FIBO. Ya veremos si aquí va a haber fallo. Si hay fallo en la consecución de este objetivo, mucho cuidado porque a veces vienen unas caídas muy importantes. Y como objetivo alcista, bueno, aparte de este que ya tenemos marcado, ese 161, tendríamos el llenado de este gap, 13.298, y ya tendríamos que hablar de objetivos bajistas. ¿Cuál es el más importante? Este nodo de volumen es importantísimo, ya lo vemos aquí, muy claro, en 13.085. Vamos a eliminar un poco aquí de ruido. Y segundo gran objetivo bajista, VPOC semanal, Naked VPOC semanal, con Naked VPOC diaria, ni más ni menos, además con línea VWAP semanal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces los mapas aquí están bastante claros. ¿Qué tenemos en petróleo? Bueno, pues en el petróleo hemos tenido un gap de apertura muy fuerte, pero mucho cuidado que nos hemos ido, simplemente hablamos de esta cuña, ruptura de cuña, llega prácticamente a este 161, falla. Y lo que decimos, cuando hay un fallo, mucho cuidado porque a veces lo que hace es un retroceso fuerte, como así ha sido, pero nos hemos encontrado esta directriz bajista de la cuña. Así que vamos a tener mucho cuidado porque aquí tenemos un VPOC mensual anterior, un Naked VPOC semanal, así que vamos a tener mucho cuidado porque no sería para nada raro la vuelta a los 76.60. Por arriba, si decide romper, tenemos un VWAP semanal 83.95 y 85.23, que es un Naked VPOC semanal. Vámonos de todas formas aquí para verlo más claro. Aquí teníamos un módulo de arranque alcista que hablamos de este objetivo 78.60, bueno, pues lo ha alcanzado y lo ha arrasado pues con este famoso gap, ¿no? Aquí teníamos esta directriz bajista ya dibujada más finamente, la hemos superado y ya veremos si vuelve a penetrar dentro de toda esta zona por debajo de la directriz. Si así lo hiciera, nos pondríamos en disposición de ir en primer lugar. Para mí el punto más importante sería toda esta zona de densidad de volumen. Claro que si nos plantamos aquí ya, pues el cierre del gap sería uno de los grandes objetivos. Vamos a marcarlo. Cierre de gap, esto siempre va a ser un objetivo. 75,69. Aquí lo que hablamos, esta zona de gran densidad, territorio 76,59. Y luego vamos a ver también por arriba, porque por arriba evidentemente puede seguir subiendo. ¿Cuál sería el objetivo superior? Bueno, este módulo de arranque también lo tenemos eliminado. ¿Cuál sería el objetivo superior? Pues claramente la zona de price action, que además no solo se da por estos días que hubo aquí aproximadamente en enero del 2023, sino que aquí tenemos unos puntos de máximo donde rechazó, es decir, una zona muy amplia entre 82.52 y 83.03. Estamos muy cerca, pero ya veremos si se esfuerza en cerrar el gap o en intentar alcanzar los 82.57. Bueno, va a ser complicado saberlo y vamos a tener que dejar desarrollar un poquito todo este movimiento. Por ahora está aquí cómodo en la zona superior, pero ya veremos. En cuanto al oro, bien, pues el oro tenemos que aquí estamos llevando una pauta de una cuña también, y
vamos a estar muy atentos a la ruptura de la cuña, tanto por arriba como por abajo. El perfil semanal nos invita a que por teoría de la subasta nos iríamos a los 2139. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un nodo importantísimo en 1931 y un Naked VPOC semanal en 1910. Vamos a verlo ya a mucho más corto plazo. Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí teníamos un objetivo alcista, que es toda esta zona de densidad de volumen 1984. Está muy clara. Y después tendríamos que vigilar la zona de esta directriz bajista. Por debajo, mientras respete la directriz alcista, vamos a fijarnos simplemente en el recorrido de esta directriz. Ahora mismo, el punto vertical hacia abajo más importante serían los 1967. Pero ahora está complicado. Lo que decimos siempre en estas formaciones de cuña, que es muy complicado tradearlas. ¿Por qué? Porque puede estar aquí rebotando indefinidamente hasta que opte por romper. La ruptura, lo que decíamos, primer lugar, 2012. Segundo lugar, pues ya tendríamos que ver si esto es una proyección de retroceso FIBO a los 2055, etcétera. Por debajo, la ruptura de la cuña. ¿A dónde? Al mínimo de toda esta cuña que se ha ido formando, a la zona 1938. Pero está muy, muy complicado, así que vamos a dejarlo para más adelante. Nasdaq. DAX, nueva zona de máximos respecto a desde el 1 de febrero en adelante, o más bien desde máximos anuales, ni más ni menos. Aquí esta formación aparentemente tiene aspecto de tener fuerza. Vamos a verlo aquí, qué es lo que tenemos. Módulo de arranque alcista y hemos llegado al 100%. ¿Vale? Al ser un impulso superar máximos, mucho cuidado porque podríamos abrir la posibilidad de irnos a los 16.314. Pero como estamos en esta zona objetivo tan importante, la hemos alcanzado, muchísimo cuidado, no vaya a ser que se le haya agotado la fuerza y nos vayamos para abajo. De todas formas, si vemos por la teoría de la subasta simplemente del viernes, vamos a ver esta posible proyección. Este sería el primer objetivo alcista. Los 15.939. Segundo objetivo alcista, la proyección de toda esta semana, que sería la zona casi del 138%, 16.117. Ya estamos hablando terrenos de 16.000, ni más ni menos. Cifras ya mareantes. Aparentemente todo está muy mal, los bancos están colgando un hilo, pero bueno, ya vemos que el mercado hace cosas raras, sigue subiendo. El mercado de las opciones, como dicen, ya es que es el que marca todo. Y vamos a ver qué ocurre. En caso de bajar, las subidas las tenemos claras. Primero 15.938, segundo lugar 16.100 aproximadamente. Por debajo, zona de price action, antigua resistencia, ahora empieza a ser un soporte 15.716. Por debajo, lo que era un VPOC semanal, que se tocó, sería nuestro primer gran soporte de volumen. Bueno, realmente empieza en toda esta zona. Aquí ya vemos que hay volumen, podría haber sido el VPOC semanal, cualquiera de las dos zonas, pero los 15.660 a 15.617 sería nuestra siguiente gran barrera. En caso de caer, bueno, pues aquí ya empezamos a ver zonas muy importantes. Aquí el final de VWAP semanal anterior nos coincide con una zona de muchos VPOC semanales alineados. Es que esta zona ha sido muy densa, entonces escapar de estos nodos de volumen es complicado. Primer gran objetivo bajista, el grande, sería para mí esta zona de los 15.494. Y luego ya tenemos un VPOC semanal, toda esta zona de price action, junto con esta otra zona de price action, toda esta zona, este objetivo de Naked VPOC semanal 15.229 va a ser muy importante. Bien, pues eso es todo por ahora. Saludos y mucha suerte con el día de hoy. Hasta luego, hasta mañana.